Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los servidores públicos que nos acompañan en esta tarde, en esta capacitación. Asimismo, a las y los servidores públicos que nos acompañan a través de las plataformas digitales, bueno, en este caso solamente Zoom. Muchas gracias. Desde la Unidad de Transparencia y la Oficialía de Datos Personales, agradecemos su compromiso y su interés en la protección de datos personales. Como lo vamos a ver en la capacitación que está por comenzar, es un tema que nos implica a todos y que conocer más sobre cómo poder proteger y tener una cultura de confidencialidad es importante para este Tribunal Electoral. Para comenzar, vamos a puntualizar de qué se va a tratar esta capacitación. Desde la unidad de transparencia hemos traído ya en otras ocasiones capacitaciones que nos ha hecho favor de impartir el organismo garante local. Sin embargo, hemos observado que suelen hacer muy técnicas, suelen atraer temas que a veces no están tan enfocados a la actividad que realizamos en el tribunal. Es por eso que a partir desde un esfuerzo local, pues tratamos de hacerles llegar estos conceptos, esta información que es con la que trabajamos día a día y que a lo mejor a veces por muchas circunstancias no la tenemos tan presente. En primer lugar, vamos a tratar de ver algunos conceptos que tienen que ver con la materia. Y al respecto, quiero señalar que cuando estamos hablando de datos personales, implican varias partes. La primera de las partes que vamos a encontrar es la persona titular. ¿Y quién es la persona titular de los datos personales? Pues todos. Todos somos titulares de datos personales en nuestro ámbito personal y también lo somos en nuestro ámbito profesional y lo vamos a ver más adelante. Las personas titulares de datos personales son personas físicas. Entonces, aquí viene ya la primera diferencia que hay, el primer tarea compleja que vamos a encontrar, que es que la definición que nos da la ley es justamente eso, que se trata de personas físicas quienes tienen nombre, quienes tienen domicilio, quienes tienen datos que forman parte de su identidad. Pero esta complejidad que vamos a empezar a ver que tiene la materia, la vamos a ver justamente aquí, porque también las personas morales tienen datos que son equiparables a los personales. Entonces aquí ya empezamos a hacer una distinción de que de por sí las personas físicas todos somos sujetos de datos personales, todos tenemos este atributo, que también es un derecho humano, hay que tenerlo en cuenta que constitucionalmente el artículo sexto y el artículo 14 nos señalan la protección de datos personales es una obligación de todas y todos los servidores públicos y de los sujetos obligados. La segunda concepto que tenemos que entender es el responsable. En el caso de los responsables, vamos a ver que hay diferentes tipos de responsables, los públicos y los privados. Los privados, pues son como las empresas de telefonía, por ejemplo, Telcel, Soriana y demás, todas esas, Facebook, que le regalamos nuestros datos personales, que siempre que abrimos nuestras cuentas le ponemos ahí, sí, sí, acepto, acepto todo. Bueno, ellos son privados. En el caso de nosotros, al ser un ente público, tenemos un atributo muy particular, que es que somos un sujeto obligado. ¿A qué nos referimos con ser sujeto obligado? Bueno, que la ley nos marca que tenemos ciertas obligaciones en materia de transparencia y en materia de protección de datos personales. Y aquí como servidores públicos viene nuestra primer llamado de atención. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tratamiento que va a realizar un particular, una empresa, lo que vamos a realizar nosotros como servidores públicos, como ente público, porque nosotros tenemos un deber de confidencialidad reforzado. Al momento de nosotros dar nuestros datos personales a una institución pública, debemos confiar que esa institución tiene los mecanismos y sigue los protocolos pertinentes para guardar su confidencialidad y su debido tratamiento. La tercera parte que vamos a encontrar en todo este mundo de los datos personales es el encargado. Y la figura del encargado no siempre la vemos, no es tan visible, digamos, porque muchas veces opera desde la sombra. ¿Y esto por qué es? Porque el encargado es una persona que puede ser física o moral, del ámbito público o del ámbito privado, que realiza una tarea para el responsable. Aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la coordinación de capacitación,
Sabemos que tenemos una revista electoral que se publica cada año y demás. Bueno, sabemos que por cierto está activa la convocatoria para quien quiera inscribirse y participar. Muy bien. Sabemos que esta revista es de índole virtual, no se publica físicamente. Sin embargo, si se fuera a lanzar un tiraje de publicaciones, esta información, el contenido de la revista, que tiene los nombres de los articulistas, que tiene sus cargos, que tiene más información relativa a quiénes son los autores de los artículos, se estaría pasando a una tercera persona. ¿Y esta tercera persona quién sería? Pues la imprenta. Y entonces en el momento en que se realiza el contrato con esta imprenta, se tiene que asegurar que ellos van a tratar los datos personales con las mismas medidas o reforzando incluso más las medidas de seguridad que nosotros tenemos. Esa es una cosa bien importante que a veces se nos pasa. En el tribunal tenemos, por ejemplo, también un abogado laboralista o abogados externos. Y estos abogados externos atienden asuntos que tienen que ver con nosotros como trabajadores, que tienen que ver con problemas legales que pudiese llegar a tener el tribunal, y también tratan con datos personales. ¿Y esos datos personales de dónde salen? Pues se los pasamos nosotros, porque nosotros, el responsable es quien es la persona, en este caso, la parte que tendría que estar recabando los datos personales. Y vamos a ver qué es importante, cuál es la parte que recaba los datos personales, porque a partir de ahí comienza un proceso de pasos a seguir para mantener la seguridad de estos datos. Hasta aquí vamos identificando que nosotros somos este. Y vamos a identificar, por ejemplo, en el caso de la coordinación de capacitación, que serían todas las personas que acceden a sus capacitaciones, todas las personas que participan con sus artículos en la revista. Para el caso de Secretaría General de Acuerdo, los titulares pues son los justiciables, las personas que vienen a buscar justicia, quejosos, partes actoras y demás. Y es más, incluso la parte denunciada, la contraparte, viene siendo los titulares de los datos personales. Aquí hay que recordar que son personas físicas y que las personas morales que tienen datos equiparables a los personales son personas privadas. No vamos a entender como titulares de datos personales a las autoridades responsables. Y en el caso de, por ejemplo, no lo tenemos por aquí alguien, seguramente nos está siguiendo electrónicamente, pero de recursos humanos, ¿quiénes son sus titulares? Uy, ¿quiénes serán los titulares de los datos que maneja recursos humanos? Ajá, exactamente, somos nosotros. Nosotros estamos dando nuestros datos personales para poder acceder a este trabajo. Cuando nosotros nos registramos, entregamos copia de nuestra INE, entregamos nuestro nombre completo, nuestro número de seguridad social, y ellos deben tener también su propio proceso de cómo tratarlos con confidencialidad y seguir todo un esquema de medida de seguridad. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos esa característica doble por ser servidores públicos. Somos responsables y somos titulares. Ahora, cuando hablamos de los datos personales, ¿a qué nos referimos? Porque aquí es donde ya empezamos a tener problemas a veces para poder comenzar a trabajar en la materia. Y esto es así porque muchas veces tenemos la idea de que los datos personales son solamente tres cosas. Los más usados dicen tres cosas. La mayoría siempre dice, pues el nombre. El nombre se debe de testar, se debe de cubrir porque es un dato personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dejamos abierto todo un campo de datos personales que hacen identificable a la persona. Vamos a ver que el artículo tercero, fracción 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, nos dice que los datos personales son cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable, y que se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente. Entonces vamos a ver aquí que hay dos elementos en esta definición que nos dice. Hay datos que lo hacen a una persona, que la identifican a una persona. Por ejemplo, si yo les digo aquí, Alan Chávez López, estoy diciendo un nombre y al momento de decir ese nombre estoy identificando a esta persona. No hay duda a quién me estoy refiriendo, es a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la segunda parte, que es una parte subjetiva que nos dice toda aquella información que haga a una persona identificable? Y aquí
al momento de que entramos en esta subjetividad, comenzamos con los contextos en que están dadas la información. La información se puede dar de tal forma que podamos identificar que una persona está o no está presente, es o no es, existe o no existe. Al respecto, les puedo decir que si yo les digo, por ejemplo, la palabra magistrado es un dato personal, ¿ustedes qué pensarían? Que no, que dependiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dependiendo? Exactamente, es lo que les estoy diciendo hace un momento respecto a los contextos. El contexto en la forma en que se maneja la información te puede dar a saber o no que alguien es o no es. Si yo les digo, todos conocemos a los magistrados, la magistrada, los magistrados de Sala Toluca, ¿cierto? Entonces sabemos que son tres magistraturas. Si yo les digo la magistrada de Sala Toluca, ¿se sabe a quién me refiero? A la magistrada Marcela Elena, ¿verdad? Y si, por ejemplo, yo les digo el magistrado en funciones, también, porque solamente hay uno. Entonces hay que cuidar no solamente cuando nos referimos a alguien, no solamente su nombre, no solamente su domicilio, no solamente su patrimonio, que sí son datos que los identifican directamente. En el caso del patrimonio no siempre, pero son datos que los identifican directamente. Sin embargo, toda aquella información que los puede identificar indirectamente, también hay que tener atención. Yo les pregunto, así como una actividad rápida que podríamos hacer, si les dijera que cada uno de ustedes me dijera un dato personal, ¿se podría? ¿Habría esa cantidad de datos personales para que todos me lo dijeran? A ver, comenzamos con el nombre, Emilio, un dato personal. Un dato personal, domicilio, Omar, quiera. Ojo que todos trabajamos con datos personales, ¿eh? Edad, por ahí, apellidos, Jesús, la CURP, Dulce, como clave, bueno, sí, nos metemos ahí a más técnico, pero sí. Por acá, Alan, correo electrónico, número de teléfono, familiares, bueno, en contexto podría ser Liz, escolaridad, compañera, RFC, ya le ganaron la clave de lector, muy importante, por allá, a ver, Gaby, el tipo de sangre, claro, muy bien. ¿Alguien más? Ajá, nacionalidad, exacto. El cargo en algunos casos, exactamente. Redes sociales, nombres, sí, de redes sociales. Ya por allá han visto la sentencia, se me hace por eso. Tu expediente clínico, claro, tu número de expediente clínico. Y ahorita vamos a ver, justamente, exacto, pasamos a esta parte de, no es para adelante, de identificar que hay categorías de datos personales. Y vamos a encontrar que justamente hay un montón de datos personales. Los datos personales se dividen en categorías no porque unas sean más importantes que otras, que sí, hay algunos que son más importantes y lo vamos a ver ahorita, sino para una mayor identificación. Los identificativos son los que más fácil podemos reconocer. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos nombre, alias. Si por ejemplo a alguien le dicen, no sé, el Tunco, pues sabemos a quién se refiere, ¿no? Podemos identificar. El domicilio, el sexo, estado civil, teléfono, firma. Por ahí hay una normatividad, los lineamientos generales de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas, emitido por el Sistema Nacional de Transparencia. Y en su artículo 38 nos dice todas estas categorías de datos personales. Pero incluso en esa categorización que realiza ahí, es bien interesante cómo nos dice, y análogos.
o nos dice entre otros y nos dice además de o aquellos que los hagan identificables. Hay datos que son muy interesantes, por ejemplo, las creencias, ideologías, convicciones, opiniones políticas, filosóficas, afiliaciones sindicales, etcétera. Y todos estos datos les puedo decir que los hemos visto aquí en el tribunal, los hemos visto en las sentencias y, por ejemplo, en el caso de los biométricos, nosotros mismos los hemos otorgado. Cuando firmamos nuestros contratos, ¿qué nos piden? Nuestra huellita, ¿no? Y hay que ver que este dato es bien importante y hay que cuidarlo mucho. Por ahí nos comentaban también las compañeras, académicos, trayectoria, títulos, las calificaciones que tenemos en nuestros certificados forman parte de nuestros datos personales porque se pueden utilizar para bien y para mal. Entonces, una vez que conocemos esta universalidad de datos, que sabemos que no solamente es el nombre, pasamos a ver algo bien interesante, que son los datos personales sensibles. ¿Y qué vamos a entender por datos personales sensibles? Pues son aquellos datos personales que por sus características pueden dar lugar a discriminación, pueden poner en riesgo a la persona o incluso simple y sencillamente por el hecho de ser muy íntimos, de ser personalísimos, forman parte de esta categoría. Por ejemplo, hablábamos de que en los datos personales relativos al expediente clínico nos puede dar lugar a discriminación o no. ¿Por qué? A ver, compañero. Ajá. Es sensible porque puede generar discriminación, ¿cierto? Y a ver, si por ejemplo yo les digo que comparto mi huella dactilar en una base de datos de una inteligencia artificial abierta, ¿estoy corriendo riesgo o no? ¿Estoy compartiendo un dato sensible? ¿Por qué podría correr riesgo? ¿Y qué pasaría si clonan esa identidad? Exactamente, la huella dactilar es un dato personal sensible y es muy importante porque la utilizamos como medio de autenticación. Entonces, con esta huellita yo desbloqueo mi celular, hago transferencias, está registrada en mi credencial para votar, puedo ir a pedir un préstamo en Hacienda, exactamente. Entonces, pueden usurpar nuestra identidad, se puede falsificar. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta que con esto trabajamos, con este nivel de delicadez trabajamos. Y por ejemplo, en el área correspondiente que trabajan con los contratos, pues darle el debido tratamiento y el debido resguardo a esta información es primordial, porque en caso de una vulneración nos afectan a todos. Pero bueno, no nos vayamos con nosotros mismos, vayámonos con las personas justiciables, quienes recurren a este tribunal por justicia. Y al respecto, vamos a ver que en las sentencias normalmente se dicen datos personales sensibles. Y esto tiene un motivo de ser, porque están recurriendo ante nosotros para justamente exponer estos hechos que les están causando un perjuicio, ¿no? Una afectación. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo tratamos la información sensible relativa, por ejemplo, a temas de índole sexual, de temas de índole de origen, de temas de índole de pertenencia a la diversidad sexual, etcétera. Por aquí ya lo vamos a ver más adelante. Am, el tema de las creencias es muy complicado en el caso de nuestro sujeto obligado porque trabajamos con eso y porque al menos en nuestra materia opera un principio de máxima publicidad. Y este principio de máxima publicidad nos va a decir que nosotros, como estamos trabajando con servidores públicos, con infracciones en materia electoral, de partidos públicos y demás, se tiene que hacer justamente eso, público. Pero vamos a entender que dentro de todo esto que nosotros trabajamos, que es público, servidores públicos, candidatos y demás, que sabemos que son públicos, pues porque están haciendo campaña. A veces es un poquito, y me lo llegan a decir, es un poquito contradictorio que digas tú, bueno, yo le estoy testando aquí el nombre y está su nombre acá pegadote en una lona.
Pues sí, pero el contexto en el que se le está refiriendo a cada uno es distinto y a lo mejor en alguno de ellos estamos tocando temas que son sensibles, en donde le hicieron actos de discriminación, en donde le hicieron un discurso de odio y que el tema de que nosotros lo repliquemos, pues únicamente va a contribuir a esa revictimización. Y además de esa revictimización, pues es promover o dar lugar, dar pie a que continúe la discriminación contra esta persona. Y por eso es que a raíz de esto vamos a encontrar que hay datos que en su naturaleza normal, digamos, son datos personales, pero que en el contexto específico de estas temáticas que estamos tomando, como lo es la comunidad de la diversidad sexual, los indígenas, las creencias, las creencias, por ejemplo, va un poquito más enfocado aquí al menos en el tema religioso. Sabemos que hay minorías en las creencias religiosas que luego suelen ser víctimas de discriminación por diversas cuestiones. Entonces, eso es algo de lo que debería testarse o debería de protegerse. Y en el tema de discapacidad, pues porque sabemos que ha sido una población históricamente discriminada, hecha a un lado y que pues publicar datos muy personales de estas personas puede dar lugar también a discriminación. Pero ¿por qué les decía de atender este tipo de cosas? Porque justamente lo que les decía, un dato personal como el correo electrónico es muy diferente que se filtre el correo electrónico de una persona pues digamos, eh, normalizada culturalmente a que se filtre el correo electrónico de una persona que se dice formar parte de la diversidad sexual. Porque, ¿qué creen? A la persona de la diversidad sexual, por su condición, es más susceptible de que le manden mensajes de odio, que reciba pues, contenido poco apropiado, etcétera. No nos vamos a meter en ese tema, pero es ponerlas en una situación de vulnerabilidad. Entonces, hay que tener cuidado también con la calidad del titular y la forma en que estamos aproximándonos a sus datos personales. Ahora, vamos a ver un tema que es interesante porque es poco conocido, aunque es muy sencillo realmente, que es el tratamiento. Cuando luego yo les digo, oye, ¿sabes qué? Necesito que en tu aviso de privacidad me identifique los tratamientos que realizas. ¿Qué es el tratamiento? Pues es lo que realizamos. Yo, Tribunal Electoral, le voy a pedir a compañero o la compañera que me dé un dato personal. O bueno, él se acerca conmigo a buscar justicia, a través de su demanda me da conocimiento de un dato personal. Y el tratamiento es, ¿qué voy a hacer yo con ese dato personal? ¿Para qué? ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué lo recabo? Aquí es bien importante las coordinaciones, la coordinación de género, la coordinación de capacitación, que identifiquen bien cuáles son los tratamientos que realizan. ¿Por qué? Porque normalmente los datos de personales que ustedes reciben o que se reciben a través de las coordinaciones son sujetos de consentimiento. En el caso del Tribunal Electoral y de la función jurisdiccional y demás, no son sujetos de consentimiento porque están bajo un supuesto de excepción. Como están buscando justicia, no les vamos a estar preguntando si quieren o no que nos den sus datos personales y demás. Entonces, la ley nos permite utilizarlos siempre y cuando se trate justificadamente para las finalidades que fueron presentadas, ¿eh? Entonces, si a mí me están demandando o están demandando una cuestión que tiene que ver con electoral, yo no voy a poner, por ejemplo, el domicilio de la persona, ¿verdad? Porque qué caso tiene que yo en mi sentencia ponga el domicilio de la persona o ponga un dato que nada tiene que ver con lo que yo estoy resolviendo. Entonces, esas dimensiones también habría que identificarlas y que prestarles mucha atención. Que sí es necesario que yo publique, porque eso está justificado bajo este supuesto de excepción, y que no está justificado que yo publique. Que sí me está sirviendo y que no. Retomando lo de las coordinaciones, es importante que pongan a disposición el aviso de privacidad porque con eso ellos están, las personas titulares están teniendo su oportunidad de expresar o no su consentimiento. Los avisos de privacidad, lo vamos a ver más adelantillo, la puesta de disposición es decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que te voy a pedir, para esto lo voy a pedir, este es mi fundamento y por tal razón tú tienes la posibilidad de decirme, no quiero que tú los utilices. Pero si tú no me dices nada, las voy a utilizar para esto que está aquí. Y tienes la oportunidad en todo momento de venirme a decir, ¿sabes qué? Quítame ya mi nombre o quítame de esto o no te lo permito que lo utilices exclusivamente para esto. Nos vamos ahora con las transferencias de datos personales.
Es bien interesante porque cuando estuve trabajando el año pasado, en octubre, noviembre, con las áreas y sus avisos de privacidad, todos me reportaban que no realizaban transferencias. Y entonces, cuando yo veía la actividad que realizaban, pues a veces decía, oye, pero sí transferimos datos, ¿no? No, retomando nuevamente el ejemplo de la coordinación de capacitación, que no es por otra cosa, sino porque es la que veo aquí directamente, sí realizan transferencias de datos personales. ¿Qué es una transferencia de dato personal? Pues cuando se comparte justamente con una tercera persona esos datos personales. ¿Y por qué sí realizan una transferencia? Pues porque comentábamos cómo cosas tan particulares a veces se nos escapan, ¿eh? Que las damos por hecho y que lo tenemos al día a día en nuestro trabajo, pero no nos damos cuenta de que en realidad estamos haciendo una figura que está normada. Me comentaban que, bueno, pues ellas mandan su registro al indautor y que mandan una copia de la revista para poder conseguir el número de registro. Y entonces al hacer esto, pues estamos compartiendo, ahí al momento de compartir la revista, estamos compartiendo todos los datos personales que pusieron los articulistas. Entonces sí realizan transferencias. Nosotros también somos susceptibles de que nos realicen transferencias. ¿Quiénes nos realizan transferencias? Pues el Instituto Electoral de Michoacán, cuando nos remite los procedimientos especiales sancionadores, y nosotros mismos se los remitimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior o Toluca, cuando también impugnan nuestras resoluciones. Y por ejemplo, en el caso de la eh, de recursos humanos, perdón, pues también envía nuestra información, nuestros datos personales, nuestro nombre, nuestro número de seguridad social al IMSS para podernos afiliar, para que podamos tener acceso a la seguridad social y a la Secretaría de Finanzas y Administración, pues porque tiene que justificar nuestros salarios, ¿no? Y que pues, nuestra plaza no está vacante y demás, y para el tema de pensiones. Y también, muy importante, aquí quiero hacer una precisión que a veces se nos escapa porque, pues no sé, no lo tenemos tan presente. Toda la información que está con motivo de nuestras funciones es pública. Entonces, ojo con el tema de lo que manejamos en los correos institucionales, de lo que compartimos por estas plataformas, porque al ser institucional y al estar pagado con recurso público, son sujetos de solicitudes de acceso a la información. Entonces, toda la información que nosotros tenemos de obligación de reportar como sujeto obligado, temas de, pues desde cuáles son la plantilla curricular, cuántas son las vacantes, cuánto gastamos, qué compramos, qué arrendamos y demás, es compartida en la Plataforma Nacional de Transparencia a través de las obligaciones. Entonces, todo eso se comparte. Ya vimos lo del tratamiento y ahora vamos con el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un documento. Así de sencillo, se acabó la capacitación. No, no, el aviso de privacidad es un documento que nosotros ponemos a disposición de los titulares. ¿Y para qué ponemos a disposición de estos titulares? Para que ellos tengan conocimiento justamente de estos elementos que les dije, que les comenté hace un momento, lo componen. ¿Cuáles son estos elementos? En el aviso de privacidad se tiene que poner la denominación de quién está tratando el dato personal. En este caso es el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, o el Tribunal Electoral del Estado. ¿A través de quién? A través de la Secretaría General de Acuerdos, de la Coordinación de Capacitación, de la Coordinación de Género, de la Secretaría de Administración o del órgano interno de control. A través de ellos. Estas áreas se van a reconocer como responsables. Cada área es responsable de los datos personales que recaba y del tratamiento que realiza y de las medidas de seguridad que tiene. Entonces, ¿por qué están en los avisos de privacidad esa información? Porque la persona titular debe saber a quién referirse cuando quiera pedir que algo ocurra con sus datos personales, que es el ejercicio de los derechos ARCO, y a continuación lo vamos a ver. Am, ¿Por qué les digo esto? Voy a utilizar aquí, aprovechando que tengo acceso a la pantalla, yo les hago la invitación a que accedan a la página del Tribunal Electoral, identifiquen cada quien en sus áreas a dónde pertenecen, y en la parte de hasta mero abajo, bien fácil, se pueden ir, hay un apartado que dice avisos de privacidad. En ese apartado ustedes se meten y se les va a desplegar una serie de avisos de privacidad que ya estuvimos trabajando en octubre y noviembre con todas las áreas, que es los datos que cada uno de ustedes reportó que piden a los titulares
para qué los utilizan y por qué los utilizan. Esto debe estar actualizado, ¿eh? Si ustedes de repente identifican que aquí les falta un dato o demás, pues nos lo hacen saber para hacer la actualización correspondiente. Aquí, por ejemplo, nos preguntaban hace ratito antes de iniciar la capacitación sobre si en las ponencias y demás tenían un aviso de privacidad. Pues bueno, en el caso de las ponencias del Pleno, Secretaría General de Acuerdos, la coordinación de archivos, jurisprudencia y demás, tienen un solo aviso de privacidad porque su función va muy ligada a la actividad jurisdiccional. Entonces, la finalidad, el por qué las personas entregan estos datos o tenemos estos datos es pues con motivo jurisdiccional. Pero aún así, en cada una de esas partes se viene especificando la Secretaría General para qué lo utiliza, las ponencias para qué lo utilizan, actuaría para qué lo utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. El aviso de privacidad es bien importante y nosotros estamos acostumbrados, ha habido una, eh, ¿qué será? Desensibilización de nuestros datos personales a través de las redes sociales y a través del entorno digital, porque estamos acostumbrados a decirle aviso de privacidad, acepto y vámonos. Pero eso no significa que nosotros queramos regalar nuestros datos personales y demás. No significa que nosotros en el ámbito de nuestro trabajo no cuidemos y protegemos los datos de las personas que se acercan aquí, porque además hay que tener en cuenta que las personas que se acercan a este tribunal vienen en búsqueda de justicia y que seguramente están en una situación vulnerable o que algo les está afectando. Entonces no lo están entregando porque quieran o porque quieran publicar fotos, están entregando sus datos por necesidad. Entonces hay que tener un poquito es el objetivo de esta capacitación, de sensibilizar un poquillo en ese sentido. Pero bueno, retomando, vamos ahora a el ejercicio de los derechos ARCO. ¿Y qué contiene estos avisos de privacidad de manera más sustancial? Bueno, viene la información relativa al ejercicio de los derechos ARCO. ¿Qué es ARCO? Acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales. ¿Y qué implica esto? Ojo que aquí, tip, que ya no tiene que ver con esto, pero que sí, es esto, el ejercicio de los derechos ARCO, lo podemos hacer con todos los lugares donde nosotros damos datos personales. Eso significa que si yo le quiero decir a Facebook, oye, ¿sabes qué? Quiero que ya me quites todos mis datos, quiero que quites mi nombre, mis fotos y demás. Bueno, pues tenemos que acceder a su aviso de privacidad, buscar el apartado correspondiente al ejercicio de derechos ARCO y ahí va a venir toda la información de los pasos a seguir, los cuales deben ser claros, deben ser sencillos y demás, que puedo yo utilizar para que se haga ese procedimiento. En el caso del acceso a los datos personales es bien sencillo, es decirle en este caso, el Tribunal Electoral, ¿sabes qué? Yo quiero saber en dónde y dónde y dónde están mis datos personales, mi nombre, en qué tantas partes está y por qué y demás. De rectificación, si yo, por ejemplo, identifico que están utilizando mi nombre mal, que le están poniendo Jorge Torpes en lugar de Jorge Torres, pues entonces yo puedo hacer ejercicio de este mecanismo y así pedir que se cambie ese error que tienen, ¿no? El de cancelación. El derecho de cancelación, al menos aquí en el tribunal, está un tanto limitado por la excepción que existe al consentimiento. Es el derecho a eliminar los datos personales cuando ya terminó, cuando el tratamiento que mi aviso de privacidad dice o cuando ya no se ajusta a los fines para los que fueron recopilados. Voy a poner otra vez ejemplo de la coordinación de capacitación, que se me hace más sencilla. Yo otorgo, por ejemplo, mi nombre en una hojita de registro, mi nombre y mi firma, la otorgo para que me den mi constancia. Ya me otorgaron mi constancia. Me están empezando a mandar mensajes que si quiero asistir a otra capacitación, que si quiero participar en una revista, etcétera. Bueno, suponiendo que yo no quiero que me estén mandando esos mensajes, que no estén utilizando mi información para eso, pues le puedo decir, ¿sabes qué? Ya no utilices mi información para que me estés mandando invitaciones, porque ya se cumplió. Entonces, ¿sabes qué? Quítame todo lo que tú quieras. Y la oposición, bueno, la oposición más bien sería esa segunda parte de decirle, ¿sabes qué? Quiero que me envíes invitaciones para la revista, pero no que me envíes invitaciones para capacitaciones, porque me está saturando mi correo electrónico. Entonces, podemos a través de la oposición decirle, para esto sí, para esto no. Cancelación es, ya terminó lo que tú tenías que hacer, pues sabes que ya no los uses. Los podemos hacer en todos los lugares en donde damos datos personales.
Datos personales en el sector público. Nuevamente, es retomar esta partecita que les comentaba respecto a que como servidores públicos tenemos una obligación reforzada de la protección de estos datos. ¿Por qué? Porque nosotros se supone que estamos aquí para respetar las propias normas que emite pues, nuestro legislativo, en nuestro propio estado, ¿no? No vamos a empezar a incumplir lo que lo que representamos genera. Entonces, como nosotros estamos obligados a esta protección reforzada, es importante que establezcamos mecanismos, medidas de seguridad que se traducen en un documento de seguridad. Y ese documento de seguridad lo tenemos también publicado en la página del tribunal, en el apartado de protección de datos personales. Y en este documento de seguridad vienen las medidas que nosotros se supone que seguimos. No sé si recuerdan que hace unos días por ahí les llegó una comunicación de mi parte en donde les decía, ¿saben qué? Tenemos que cambiar contraseñas de nuestros equipos. Yo espero que lo hayamos hecho, al menos que lo hayamos tomado en consideración, porque puede parecer como algo innecesario, como que me dificulta, que pues no está tan fácil, se me va a olvidar. Bueno, hay que tener también el cuidado con esas cosas, desde luego, pero hacer estos cambios forman parte de medidas de seguridad que se supone que este tribunal está siguiendo. Entonces, no son sujetas tanto a que yo pueda decidir si cambio o no cambio mi contraseña, es que tengo que hacerlo. También por ahí a inicios de año les mandé un oficio en donde les decía, ¿saben qué? Habría que utilizar únicamente para temas institucionales el correo institucional. ¿Por qué? Pues porque no está correcto que estemos compartiendo datos personales a través de medios que no son los oficiales. Entonces, a través de esta plataforma que tenemos de Teams, para quienes no la han utilizado, que no hemos comenzado a utilizarla, pues hay que tratar de normalizarlo y de incluirlo en nuestra actividad, porque es el medio de comunicación que está permitido y que se supone que es el que podemos utilizar para compartir estos datos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo traigo sus datos de, etcétera, de alguna información que es de aquí del tribunal, si yo las traigo en mi celular y si por ahí se me pierde mi celular o me lo roban y abren y se dan cuenta de que ahí hay un expediente o que hay tal o cual cosa? Entonces, ¿va a ser responsabilidad del servidor público o va a ser responsabilidad del tribunal? El tribunal tiene lineamientos, tiene medidas de seguridad, se las hace saber. Esa es la parte importante de guardar esos estándares de seguridad. Y si que por alguna razón llegara a mi teléfono, etcétera, de algo de información, pues tomar las medidas de la finalidad para la que fue utilizada y eliminarlo, para no estar guardando y no poner en riesgo esta información. Sin embargo, pues nuevamente refrendo que el uso de los mecanismos de comunicación institucional debería ser la única vía por la cual compartimos datos personales. ¿Por qué es importante esta protección de datos personales? Con el desarrollo de las IAs y el gran avance que ha habido en la tecnología, los datos personales han tomado una importancia especialmente relevante. ¿Por qué? Nosotros compartimos muchas cosas y ponemos a veces, nosotros mismos nos ponemos en predicamento con lo que compartimos. Si yo, por ejemplo, subo mi imagen a una inteligencia artificial para que me haga por ahí una imagen recreada con cierto estilo, estoy dándoles mi imagen, mis ojos, mi cara y demás, que forma parte de mi identidad, que forma parte de mí, que es un derecho humano mío. En este caso, quienes decidan así hacerlo, pues bueno, están otorgando su consentimiento para que la inteligencia artificial lo haga. Pero yo no sé esa inteligencia artificial dentro de su política de tratamiento de datos personales, si está asegurando las medidas correctas o no para la protección de las mismas. ¿Y qué puede pasar? ¿A poco no podría pasar, y ha pasado, que se utilice esa imagen para hacer un comercial o para promocionar algún producto que a lo mejor a nosotros ni nos gusta? O a lo mejor para poder ponerlo en algún contenido de índole pornográfica, sexual y demás. Imagínense el estigma y todo el problema, el daño que nos puede causar algo por el estilo. Entonces es importante que sepamos, que seamos conscientes siempre de que vamos a compartir un dato personal, a quién lo estamos haciendo y si es posible, conocer sus políticas de privacidad y saber a quién se lo estamos entregando.
Todos hemos sido víctimas de vulneración y de filtraciones y demás de datos personales. ¿Por qué? ¿No les ha pasado que ustedes van al banco y demás y les piden sus datos, que su número de teléfono y demás? Y a la semana siguiente ya están recibiendo ahí llamadas y mensajes de HSBC, BBVA y de banco y banco y banco, que si quieres una tarjeta, que si quieres un préstamo, que te invitan a esto, que un seguro, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto nosotros decimos, pero ¿de dónde sacan nuestro teléfono? Bueno, pues es que no leímos el aviso de privacidad o los términos y condiciones, que a veces es como lo manejan estas instituciones privadas. Es importante porque estamos hablando justamente de derechos humanos y en el caso de nosotros como servidores públicos es importante porque hay sanciones en caso de que no sigamos las medidas que pues están estipuladas por nuestro sujeto obligado. En el Tribunal Electoral, como en todos los sujetos obligados, tenemos un comité de transparencia que a lo mejor y muchos ya lo han escuchado por ahí, pero pues, que quién sabe qué hará y no sé. Nada más sesionan ahí cada mes. Bueno, el Comité de Transparencia es un órgano muy importante, es una comisión, un comité muy importante dentro de todos los sujetos obligados porque es el que se encarga de la transparencia y la protección de datos personales. Es la máxima autoridad que hay. En el caso del Tribunal Electoral, como sabemos, está conformado por las magistraturas que conforman el Pleno y como secretaria técnica está el titular o la titular de la unidad de transparencia. En este caso, este comité sesiona mensualmente en sesiones ordinarias con el objetivo de poder determinar las clasificaciones que realiza cada área respecto a la información que trata. ¿Por qué se realizan clasificaciones? A continuación lo vamos a ver. Pero bueno, las funciones del comité de transparencia es eso: la clasificación de la información, confirmar, modificar las reservas en la confidencialidad propuesta por las áreas, aprobar las versiones públicas y las medidas en materia de protección de datos, como lo comentaba con el documento de seguridad. La clasificación de la información. Cuando nosotros a nuestras manos llega información, por ejemplo, en el caso de actuaría que recibe los datos de domicilio, nombre y demás de las partes, nosotros tendríamos que hacer una evaluación interna rápida, no significa que lo van a estar haciendo por cada documento que reciben, pero poder entender, tener un poquito de conciencia, qué información de la que estamos trabajando es pública, es decir, yo la puedo publicar ahorita mismo en los estrados, puedo publicarlo en la página y no pasa nada, puedo subirla y no pasa nada porque es información pública, qué información es confidencial y qué información es reservada. Y para esto vamos a ver que se realiza una clasificación, hay un procedimiento y se realiza una clasificación por parte de nosotros como área, porque las áreas son las que son encargadas de realizar esta propuesta de clasificación. Como somos una institución pública, un sujeto obligado, pues recibimos evidentemente recurso público y el que nosotros recibamos recurso público nos obliga a rendir cuentas. Y dentro de esta rendición de cuentas está todo el tema de transparencia, que es decir, cuánto dinero se te asigna, para qué lo utilizas, cómo lo utilizas. Todo lo que conlleve, que esté relacionado con esto, va a ser información pública. Sin embargo, hay información que nosotros como servidores públicos tenemos que tiene carácter confidencial y ya lo dijimos hace un momento. Toda la información que damos en recursos humanos relativo a nuestro estado de salud. Si yo, por ejemplo, mañana me caigo y me fracturo y demás y le llevo los comprobantes médicos a recursos humanos para mi incapacidad, ¿esa información será pública o no? Po- Pues no, no es pública porque al ciudadano, ¿por qué le va a interesar que yo me haya caído y que esté recibiendo tratamiento? Ah, pero sí le puede interesar que a lo mejor yo estoy de licencia, que por ese motivo yo no estoy sentado en mi lugar de trabajo. ¿Sale? Si, por ejemplo, yo me voy de comisión a Ciudad de México porque tenemos un evento y demás, ¿es información pública o no? Sí, sí es pública. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de recurso público para hacer esa actividad y el ciudadano tiene su derecho de saber para qué se está utilizando el recurso que nosotros tenemos. Máxime que somos un organismo público, autónomo, perdón. Entonces pasamos con la información confidencial. ¿Qué es la información confidencial? Datos personales. Hasta ahí es lo que podríamos decir. Pero datos personales que se tengan que publicar cuando no exista un consentimiento.
Si nosotros, por ejemplo, no damos el consentimiento a la coordinación de capacitación para que publique nuestro nombre en la revista y que lo haga de manera anónima, bueno, pues ellos tendrán que seguir su protocolo para clasificar esa información como confidencial, someterla al comité de transparencia para que ellos aprueben esa clasificación. Y entonces, a partir de entonces, se generan las versiones públicas. Entonces, nosotros vamos a decir por qué en las sentencias del Tribunal Electoral siempre aparecen los nombres. Son dos cosas ahí. En primera, hablamos del principio de máxima publicidad que comentábamos en un inicio, que se refiere a que pues nosotros estamos tratando con temas de índole o de interés público y que por ese motivo pues todas las sentencias deben de publicarse. Y estamos trabajando también con servidores públicos y estamos trabajando con conductas relacionadas con el ejercicio de su cargo y por ese motivo esa información es pública. Sin embargo, los datos personales relativos, por ejemplo, a su vida privada, pasa mucho, por ejemplo, con los asuntos de violencia, en el que tienden a publicar en redes sociales aspectos íntimos de la persona. Y entonces son aspectos que no tendrían por qué ser públicos. A la gente que le interesa cómo viva, qué haga, qué no haga, qué le digan o qué no le digan, qué prácticas hace o qué prácticas no hace. Entonces, este aspecto es bien complicado porque nosotros tenemos la obligación de resolverlo y está ese interés público de saber por qué se sanciona a una persona, pero también está esta parte de evitar la revictimización, de generar discriminación hacia la persona denunciante y con motivo de eso se protegen estos datos personales porque escapan del interés público. Fueron el motivo por el cual nosotros sancionamos a alguien, ejercitamos todo un aparato jurisdiccional, pero no es de relevancia para el ciudadano. ¿Por qué se publican los demás datos en los casos que no son de violencia? Bueno, para quienes no lo conocen, tenemos unos lineamientos para las versiones públicas y en su artículo sexto nos dice que en el primer acuerdo que se realiza en ponencia tienen que ponerse o darse, manifestarse, darse la oportunidad de que manifiesten hasta antes de la sentencia su oposición a la presentación, a la publicación de los datos personales. Eh, Aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues es un consentimiento tácito el que está dando la parte, porque yo te estoy dando en mi acuerdo la posibilidad de que conozcas que tienes este derecho de oponerte a que tu nombre aparezca. Si tú no lo ejercitas, entiendo yo que estás permitiendo que los datos aparezcan. Por eso en las sentencias aparecen los nombres de las partes, a menos de que hayan solicitado su protección o que se trate de uno de estos temas que pueden generar discriminación, poner en riesgo. Ocurre, por ejemplo, también con el tema de los asuntos de violencia, porque ponen medidas de protección. Entonces, ahí nos metemos en el tema de la información reservada. Eh, uh, 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 uh. ¿Por qué? Porque es información que puede poner en riesgo a la parte. Si yo estoy poniendo una medida de protección que dice, no, pues le van a estar dando rondines a esta persona a los días martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Con esta información, ¿ustedes no creen que se puede vulnerar esa protección que yo estoy generando? Pues sí, porque le estoy diciendo que los demás días a tales horas no van a estar dándole sus rondines. Entonces, esta información, por poner en riesgo y por ser de carácter temporal, entra dentro de la categoría de información reservada, porque va a tener una temporalidad. Los datos personales y demás son para siempre, eso no tienen una temporalidad, siempre vas a tener tu nombre, siempre vas a tener esos datos que te pueden identificar. Avanzando un poquito más rápido, ¿por qué se me- Versiones públicas. Las versiones públicas es lo último que utilizamos ya terminada la clasificación. Las versiones públicas es el documento que nosotros ponemos a disposición de las personas en general con la información que tienen derecho a conocer con motivo de este principio de máxima publicidad y con motivo de conocer pues lo que estamos resolviendo, ¿no? Pero sin la parte que no les corresponde conocer, que es justamente la información que ya se ha clasificado por el Comité de Transparencia como confidencial o la información que fue considerada como reservada, para lo cual se tiene que hacer toda una serie de pasos porque se incluyen un índice de reserva, etcétera, etcétera. Eh, Hasta aquí yo quiero utilizar este espacio también para que seamos conscientes un poquito que cuando estamos hablando de versiones públicas,
No se trata de que Alan me pidió la protección de sus datos personales. Entonces, como Alan lo pidió, todo lo que salga ahorita a partir de ahora tiene que estar protegido y protegido y protegido y protegido y protegido. ¿Por qué? O porque cuando yo circule mi asunto, por ejemplo, lo voy a circular con el dato protegido. Porque el tratamiento que le estamos dando es interno. La publicación de versiones públicas es cuando va a salir al exterior. Si yo voy a publicar un documento aquí en los estrados, si yo voy a publicarlo en la página, si yo voy a hacerlo de conocimiento general, entonces sí, si esa información está clasificada como confidencial o si se solicitó la protección de datos personales, entonces sí es ameritable que se realice una versión pública. Para el tratamiento interno se supone que todos tenemos un fundamento que nos permite conocer de estos datos personales porque estamos tratándolos. Entonces, a veces hay un poquito esa confusión de que en el momento de que yo circulo, pues ya lo mando con los datos protegidos. Bueno, pues que es a consideración de cada quien, pero en teoría podrían circularse porque se supone que todos aquí somos servidores públicos y todos estamos siguiendo las medidas de seguridad correspondientes. Para cuando se publique allá afuera, entonces sí se hace la versión pública. Y bueno, aprovechando que estamos aquí, pues nada más quiero recordarles, refrendarles a todos, sobre todo las personas que fungen como enlace en materia de protección de datos personales, que pues se den una vueltita por esta normativa que están aquí atrás, que le den una ojeada para que puedan identificar pues más, con más detalle, con más tecnicismo, esto que lo estoy tratando yo de compartir de manera digerible, de manera más sencilla, más clara, porque suele ser un tema que es pesado y que a veces decimos, ay, es que pues, ni le entiendo y ni sé qué están haciendo. Entonces, por mi parte sería todo. Yo espero que este espacio haya sido pues enriquecedor de alguna forma para todos. El objetivo es darles una iniciación en este tema, porque a veces no siento que no hablamos el mismo lenguaje cuando se les solicita información, cuando se les requiere algo. Entonces, pues externales que desde la unidad de transparencia, la oficialidad de datos personales está abierta para cualquier duda que tengan, para cualquier mecanismo que quieran aplicar, no sé, que quieran modificar su aviso de privacidad, pues aquí estamos trabajando. ¿Alguna duda, comentario, reclamo? La compañera Gloria quiere comentar algo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces sería todo de mi parte y muchas gracias a todos por acompañarnos.